The Morning Finance, lunes 27 de julio. Hay una pregunta que ningún inversionista se está haciendo hoy, y es exactamente esa la que va a decidir tu dinero esta semana. Todo parece tranquilo. El petróleo cae, las bolsas suben, los futuros apuntan al alza. Hay una especie de alivio colectivo recorriendo Wall Street esta mañana, como si el mundo hubiera exhalado después de contener la respiración durante días. Pero aquí está lo extraño. Mientras los mercados celebran la calma, casi nadie está actuando como si creyera en ella. Estados Unidos e Irán llevan 3 noches sin atacarse. Y sin embargo, en algún lugar de Ohio, una de las compañías más valiosas del planeta está a punto de comprometer más de $500 millones en un solo proyecto. En Shanghái, una empresa que nadie conocía hace un mes acaba de nacer valiendo más que gigantes con décadas de historia. En México, Washington está pidiendo algo que suena técnico, aranceles al acero, pero que en realidad es una pregunta mucho más incómoda. ¿De qué lado vas a estar cuando esto se ponga serio? Y todo esto está pasando el mismo día. ¿Es una coincidencia? ¿O estamos viendo, en tiempo real, cómo el mundo se prepara para algo que el mercado todavía no quiere admitir en voz alta? Quédate, porque al final de este video vas a entender algo que muy pocos analistas están conectando hoy. ¿Por qué la calma de esta semana podría ser la señal más peligrosa de todas? Es la semana en la que la Reserva Federal decide sobre las tasas. La semana en la que las grandes tecnológicas presentan resultados. La semana en la que conoceremos el PIB de México. Y la semana en la que, aparentemente, el mundo decidió darse una tregua. Pero hay un patrón que se repite en cada una de las noticias de hoy, y no es la tregua. Es lo contrario, es la desconfianza. Nadie, ni Nvidia, ni China, ni Estados Unidos, ni México, está actuando como si esta calma fuera permanente. Todos se están moviendo como si tuvieran que prepararse para lo que viene después. Y esa contradicción, entre la calma que vemos en los precios y la urgencia que vemos en las decisiones, es la historia real de hoy. Vamos a descubrir por qué. La paz que nadie se cree del todo. Durante 3 noches consecutivas, Estados Unidos e Irán no se atacaron. Eso, en un conflicto que semanas atrás parecía escalar sin freno, es una noticia enorme. El petróleo, que había estado presionando la inflación global, cayó por debajo de los $90 por barril. Las bolsas respiraron, los bonos también. La explicación oficial es simple. Washington decidió darle espacio a la diplomacia, después de que sus propios mandos militares recomendaran frenar la ofensiva. Pero aquí viene el primer detalle que casi nadie está mirando con atención. Irán no dijo, vamos a mantener la paz. Dijo algo distinto. Mantendrá esa posición mientras Estados Unidos haga lo mismo. Es una tregua condicional, una pausa, no un final. Y hay un lugar en el mapa que lo confirma. El Estrecho de Hormuz. Por ahí pasa cerca del 20% de todo el petróleo y gas que se comercia en el planeta. Y el mercado sigue vigilándolo de cerca, porque el flujo marítimo todavía no se ha normalizado del todo. Piénsalo así. Es como cuando 2 personas dejan de discutir en una fiesta, pero ninguna se retira del lugar. Técnicamente hay paz, pero todos en la sala saben que basta una palabra más para que todo vuelva a estallar. Los mercados subieron con el alivio, pero el alivio no es lo mismo que la certeza. Y mientras el mundo celebraba esa pausa frágil, en otro rincón del planeta, alguien decidió que no podía esperar a ver si la calma se sostenía. Decidió apostar con todo, ahora mismo. La apuesta de $750 mil millones. Nvidia no esperó a que el mundo se pusiera de acuerdo. Mientras el petróleo bajaba y los inversionistas respiraban aliviados, la compañía aceleró una expansión que ya suma más de $750 mil millones en inversiones y compromisos financieros para infraestructura de inteligencia artificial. $1.000 millones para desarrollar, junto a SK Group, un centro de datos en Corea del Sur. Y sobre la mesa, una negociación todavía mayor. Participar en el financiamiento de un proyecto de OpenAI en Ohio que podría superar los $500 mil millones. Detente un segundo en esa cifra. $500 millones. En un solo proyecto. Aquí es donde la historia se pone interesante, porque no todos están celebrando. Algunos analistas han empezado a hacer una pregunta incómoda. ¿Qué pasa cuando la empresa que fabrica los chips también financia a la empresa que los compra? Nvidia invierte en OpenAI. Nvidia invierte en centros de datos que van a usar los chips de Nvidia. Es un círculo que se retroalimenta a sí mismo. Y la advertencia es clara. Ese financiamiento cruzado entre las principales empresas del sector podría estar inflando artificialmente la demanda y las valuaciones. Es decir, parte del auge de la inteligencia artificial que ves reflejado en las bolsas podría no estar respondiendo únicamente a que el mundo necesita más IA, sino a que las mismas compañías se están comprando entre ellas para sostener la ilusión de que la necesitan.
¿Genialidad estratégica o una burbuja construida por las propias empresas que se beneficiarían de ella? Todavía no lo sabemos, pero mientras Estados Unidos apuesta cientos de miles de millones a que la inteligencia artificial es el futuro, del otro lado del mundo, China acababa de demostrar que no piensa depender de nadie más para construir ese futuro. El nacimiento de un gigante en Shanghái. El viernes pasado, una empresa llamada CXMT debutó en la bolsa de Shanghái. Y lo hizo de una forma que ni sus propios asesores se atrevían a proyectar, con un alza de más de 500%. En un solo día, se convirtió en la empresa cotizada más valiosa de toda China. CXMT fabrica memorias DRAM, el tipo de chip de memoria que necesita prácticamente cualquier dispositivo con inteligencia artificial. Recaudó $8.600 millones en su oferta pública, dinero que usará para ampliar su capacidad de producción. Y ya controla el 7.7% del mercado global de este tipo de memoria. Aquí está la pieza que conecta todo. Apple está probando actualmente las memorias de esta compañía para los dispositivos que vende en China. ¿Ves el patrón? Mientras Nvidia apuesta cientos de miles de millones a expandir la infraestructura de IA en Occidente, China está construyendo, con el mismo nivel de urgencia, su propia capacidad de no depender de nadie para fabricar los componentes que esa infraestructura necesita. No es solo una empresa que debutó bien en bolsa, es un gobierno empujando, con todo su peso, la autosuficiencia tecnológica de su país. Dos potencias, un mismo objetivo. No quedar del lado equivocado cuando la inteligencia artificial termine de redibujar el mapa económico global. Y si crees que esta carrera por protegerse solo se libra con inversión y tecnología, espera a ver lo que le acaba de pasar a una de las empresas de moda más grandes del mundo. Cuando el arancel te cambia el modelo de negocio completo. Shein reportó una pérdida neta de $99 millones en el primer trimestre de 2026. Para dimensionar lo que significa esa cifra, un año antes, la compañía tenía una utilidad neta de $395 millones. Pasó de ganar cientos de millones a perder decenas de millones en 12 meses. La causa principal, Estados Unidos eliminó la exención arancelaria para los envíos de bajo valor, ese mecanismo que durante años permitió a compañías como Shein enviar paquetes pequeños sin pagar impuestos de importación. Sin esa exención, el modelo entero se encarece. La respuesta de la empresa fue directa. Subirá los precios en Estados Unidos para compensar parte del golpe. Y hay un segundo factor, casi escondido entre los números. La compañía reconoció que el conflicto entre Irán e Israel también afectó su demanda y sus entregas en algunas regiones. Detente ahí un momento. La misma tensión geopolítica que mencionamos al inicio del video, la que hizo caer el petróleo este fin de semana, ya estaba golpeando silenciosamente los resultados de una de las marcas de moda más grandes del planeta, semanas antes de que la tregua siquiera existiera. Todo está conectado: el petróleo, los aranceles, los chips, la guerra que no termina de terminar. Y mientras estas historias ocurrían a miles de kilómetros de distancia, México comenzaba a sentir exactamente el mismo fenómeno, aunque con un nombre distinto: acero. México. Aquí es donde la historia global se vuelve personal. Estados Unidos le pidió formalmente a México aplicar aranceles similares a los que ya impone, conocidos como Sección 232, a las importaciones de acero y aluminio que llegan desde fuera de Norteamérica. En otras palabras, Washington quiere que México le cierre la puerta al acero chino. El objetivo declarado es crear un frente común para limitar la entrada de productos de China y mantener el trato preferencial para la producción regional. Y aunque las tasas y los productos específicos todavía se están negociando, México estaría dispuesto a considerar la propuesta como parte de un acuerdo más amplio dentro de la revisión del TMEC. ¿Ves lo que está pasando? La misma tensión que impulsa a Nvidia a invertir $750 mil millones en Occidente y a China a construir su propia industria de chips, ahora le está pidiendo a México que tome partido en la guerra comercial más silenciosa del mundo. No es casualidad, es el mismo fenómeno, con otro nombre. Y dentro de ese mismo clima de incertidumbre, dos empresas mexicanas mostraron esta semana dos caras completamente opuestas de la misma moneda. Kitsa reportó resultados sólidos. Sus ingresos crecieron 13.1% y su EBITDA a 18.9% en dólares, gracias a menores costos de gas natural y un mejor desempeño operativo, incluso a pesar de que la apreciación del peso limitó las cifras reportadas en moneda local. La Moza, en cambio, reportó resultados mixtos. Sus ingresos cayeron 1.2% anual, porque el crecimiento en México no logró compensar la debilidad en Latinoamérica y Europa. Una empresa que se fortalece mirando hacia adentro, otra que se debilita por depender de afuera. ¿Casualidad?
O quizás sea exactamente el mismo mensaje que nos está dejando toda la semana. En un mundo donde la calma es frágil y las fronteras económicas se están volviendo a dibujar, lo que ocurre puertas adentro empieza a valer más que lo que ocurre puertas afuera. Esta semana, además, tendremos piezas clave para completar el rompecabezas. El jueves conoceremos el estimado preliminar del PIB de México del segundo trimestre, que dirá si la recuperación tras la contracción de inicio de año realmente se sostiene. Antes, este lunes, se publica la balanza comercial de junio. Y el martes, la actualización semanal de reservas internacionales. Hay también señales más pequeñas, pero reveladoras. Estados Unidos anunció que en 30 días reabrirá las importaciones de ganado bovino mexicano por Arizona y Nuevo México, aliviando pérdidas para los productores del país. Y Hacienda aumentó el estímulo fiscal a las gasolinas y el diésel para esta semana, con subsidios de hasta 71.58% en el caso del diésel. Pequeños alivios, en medio de una semana donde todo el mundo, sin excepción, está tomando decisiones como si la calma actual no fuera para siempre. Volvamos a la pregunta con la que empezamos este video. ¿Por qué el mercado celebra la calma mientras todos actúan como si no confiaran en ella? Ahora ya tienes la respuesta completa. Estados Unidos e Irán se dieron una tregua, pero ninguno bajó la guardia. Nvidia no esperó a que el mundo se pusiera de acuerdo para invertir $750,000 millones, aunque eso signifique construir parte de su propia demanda. China no esperó a ver si la paz se sostenía para lanzar a su empresa más valiosa en la historia de su bolsa. Shein ya estaba pagando, en resultados reales, el precio de un mundo con más muros arancelarios. Y México, esta misma semana, tuvo que empezar a decidir de qué lado de esos muros quiere estar. La calma que vimos hoy en los precios del petróleo y en los futuros de Wall Street no es la historia. Es apenas la superficie. La historia real es que, mientras los precios respiran, las decisiones estructurales de fondo, inversión, tecnología, comercio, aranceles, se están tomando como si la próxima crisis ya estuviera en camino. Y quizás esa sea la lección más valiosa de todo lo que viste hoy. El mercado te dice cómo se siente el presente. Pero las decisiones de las empresas y los gobiernos te dicen lo que realmente esperan del futuro. Esta semana, mientras leas que las bolsas suben y que el petróleo baja, recuerda esto: la calma también se puede invertir. Y esta semana, casi nadie apostó a que durara. ¿Crees que esta tregua entre Estados Unidos e Irán va a sostenerse, o el mercado está celebrando una calma que se va a romper antes de que termine el año? Escríbelo en los comentarios. Si este video te ayudó a conectar piezas que antes veías por separado, dale like para que el algoritmo lo muestre a más inversionistas como tú, suscríbete para no perderte el análisis diario de The Morning Finance, y déjame en los comentarios qué parte de la historia de hoy te sorprendió más. Cada comentario nos ayuda a seguir haciendo este tipo de documentales financieros. Disclaimer: este video tiene fines exclusivamente informativos y educativos. No constituye una recomendación de inversión, asesoría financiera ni una invitación a comprar o vender ningún activo. Los mercados financieros implican riesgos, y las decisiones de inversión deben tomarse con base en tu propio análisis o con el acompañamiento de un asesor financiero certificado.